Son múltiples los formatos de audio, pero voy a explicar aquellos más conocidos que más se utilizan en la internet y sobre todo en nuestro contexto. Entre esos más conocidos son el .wav, el .wma, el .ogg o formato OGG y por último el famoso MP3. Las explicaciones no pretenden agotar el tema, sino dar como la información suficiente para la comprensión por parte de ustedes. Empecemos entonces con el formato .wav. ¿Qué significa? Significa Wave Audio Form File. Waveform Audio File es una sigla en inglés que significa algo así como onda de archivo de audio. Este formato fue desarrollado pues por Microsoft, por lo tanto es de su propiedad. Apareció por primera vez por allá con Windows 3.1 o 3.11 y se posicionó, fue más reconocido con Windows 95. Las características o característica principal de este formato es que los archivos son muy grandes, o bien porque la compresión es mínima, pues la compresión del formato, o bien porque no tiene compresión el formato. Ambas cosas son viables. Se aclara que al momento de grabar, o sea, al momento de uno grabar un archivo .wav, se puede configurar la frecuencia de muestreo y el bitrate o el bitrate, y con ello bajar un poquito la calidad del audio o el tamaño del audio, pues logrando con ello también una pérdida de calidad del sonido. Este formato se utiliza básicamente en grabaciones de alta calidad, por ejemplo en grabaciones de audio profesional, de canciones, de música. No se recomienda para nada su uso en la internet. Algunos autores o algunos sitios dicen que máximo 10 segundos es bueno utilizarlo en .wav, pero no se utiliza, en su generalidad no se utiliza en la internet este tipo de formato. En concreto, el formato .wav nunca lo vamos a utilizar. Ustedes nunca van a utilizar un formato .wav para montar un sonido en internet. Siempre es mejor, si ustedes tienen un formato .wav, siempre es mejor convertirlo a otro formato, específicamente al formato MP3. Otro formato reconocido y también es de Windows es el WMA, que significa Windows Media Audio, y es de alguna manera la alternativa de Windows, de Microsoft, al formato MP3. Es decir, el formato WMA es un formato de compresión, no como el Windows Media Audio, el .wav, que no es un formato de compresión. El Windows Media Audio es un formato de compresión y tiene características muy similares a las características del MP3. Por ejemplo, un archivo de audio en .Windows Media Audio WMA es de 128 kilobits por segundo, puede tener incluso menor tamaño y mayor calidad que el mismo archivo con esas características en MP3. Este formato es bueno utilizarlo, es bueno para utilizarlo en internet. Lo único que de pronto que puede dificultar su uso es que no es 100% compatible con algunos reproductores de internet y específicamente con algunos códigos que me permiten habilitar reproductores en internet. Aunque la calidad y el tamaño son excelentes, no vamos a trabajar tampoco con este formato porque, por lo que decía ahorita, por las diferentes incompatibilidades que se presentan. El otro formato reconocido es el formato .ogg, se conoce también como OGG Vorbis. Es un formato creado por la comunidad del software libre en respuesta al MP3 e incluso al Windows Media Audio. Es un formato que no tiene patentes, no tiene licencias, no tiene cualquier persona que quiera desarrollar este formato, trabajar, crear un programa y utilizar este formato, lo puede utilizar sin ningún problema. Una de las características es que según el contenido de audio que se pase a ese formato, el formato tiene como algo automático que en unas partes comprime más que en otras. Entonces, por ejemplo, donde hay muchos silencios, comprime más los silencios. Donde hay muchos ruidos, comprime menos el ruido. Y esto facilita de que haya una especie de fluctuación tanto en la calidad como en el tamaño del archivo. Eso solamente hasta donde dicen las fuentes se puede lograr con este formato. En varios lugares se lee que todavía a este formato le falta mucho, todavía está un poquito inmaduro, por lo tanto tampoco lo vamos a trabajar, no vamos a utilizar este formato en nuestro trabajo
como audio didáctico pues en un aula virtual, en una clase virtual, no lo vamos a utilizar. Simplemente es saber que es una buena alternativa de software libre muy similar al MP3. En conclusión, no vamos a utilizar este formato tampoco. Por último, y para los propósitos ahora sí del taller, tenemos el formato MP3. Yo creo que todos hemos escuchado el famoso formato MP3. Su nombre proviene de la abreviatura MPG Layer 3. El MPG es una entidad, Moving Picture Experts Groups, que son los que han creado formatos para todo lo que tiene que ver con audio y con video. Entonces es el formato más utilizado para la reproducción de audio en Internet, es el formato por excelencia de la Internet, y para el intercambio de archivos musicales a través de redes P2P. La característica principal de este formato es que los audios son de muy buena calidad y el tamaño del archivo es muy pequeño, es decir, hay una compensación entre calidad y tamaño del archivo, que es lo que uno necesita cuando produce contenidos en audio para la Internet. Para hacer una comparación, se puede comprimir un archivo hasta un 90%. Por ejemplo, si uno tiene un archivo de 100 megas, puede comprimirlo en formato MP3 y quedar solamente de 10 megas, es decir, comprimió un 90%. Y la calidad, digamos, puede ser incluso hasta muy aceptable para el oído humano. Este formato es el que vamos a utilizar en los ambientes virtuales de aprendizaje, pues algunas de las características me permiten utilizar ese formato. Una de ellas es que yo lo puedo configurar de tal manera que le puedo crearlo de determinados tamaños y de determinada calidad. Entonces siempre puedo jugar con eso para que me quede o más pequeño en archivo o de mayor calidad, y eso me va a servir pues como en un trabajo de audio que yo necesite realizar en Internet. Bien, para comprender mejor este formato debemos conocer algunas características internas que definen y que tienen internamente el formato para definir la calidad. Esas características que veremos pues en la siguiente explicación se llaman la frecuencia de muestreo por segundo, que es muy importante, es el número de muestras que toma de lo digital, el número de muestras que toma por segundo, y el otro se reconoce como el bitrate o el bitrate, que es la cantidad de datos que se necesita para reproducir el formato de audio. Otro aspecto también es manejar un poquito los aspectos de monofónicos y audio y estéreos. Siempre en un trabajo para el audio digital en Internet se necesita trabajar en monofónico. Bien, hasta aquí los aspectos básicos que debemos comprender sobre los formatos de audio a utilizar en un curso virtual, en un proyecto pues que involucre Internet. En concreto son el formato WAV.wav no puede utilizarse para realizar contenidos en Internet. ¿Por qué? Porque los tamaños de archivos son muy grandes. 2. El formato Windows Media Audio es muy buen formato, pero presenta algunas pequeñas incompatibilidades con algunos reproductores. Por ejemplo, no se puede reproducir en esos reproductores de ActionScript, JavaScript y esas cosas. El formato OGG es un formato de software libre, cualquiera lo puede utilizar sin necesidad de pagar licencias, pero tiene la desventaja de que todavía hay mucho por desarrollarle, y también la otra desventaja es que no se reproduce fluidamente en todos los reproductores. Y por último tenemos el formato MP3. Ese formato MP3 es el formato más reconocido, el que vamos a utilizar y el que aprenderemos a conocer en profundidad en la siguiente presentación. Hay muchos otros formatos de audio, algunos incluso mejores que el MP3, como es por ejemplo el caso del Real Media, la extensión es .rm, pero para no confundirlos no voy a explicar absolutamente nada más. Bueno, terminada esta explicación, lo invito a comprender en la siguiente presentación las características internas de ese formato MP3 con el que vamos a trabajar. Esas características internas tienen que ver con el bitrate, con la frecuencia de muestreo, básicamente eso, que configurando las dos cositas de manera correcta me van a dar un audio con una calidad aceptable y con un tamaño aceptable para un curso virtual, para un entorno virtual de aprendizaje.